Hola, estimados en Cristo, bienvenidos a esta meditación que estamos haciendo preparándonos para celebrar el grande misterio de la Navidad, y lo queremos hacer de la mano de estos grandes protagonistas, José, María y el niño Jesús. Aunque ya estaba en el vientre de la madre de la Santísima Virgen, ya estaba empezando a hacer también sus obras espirituales en el corazón inmaculado de la Virgen, en ese castísimo San José, también la prima Santa Isabel cuando la fue a visitar, etcétera. Se dan cuenta que poco a poco, y vamos a ir caminando con la iglesia en la liturgia en este momento de Adviento, y queremos preparar nuestros corazones para que verdaderamente la Navidad sea una Navidad espiritual. Vamos a dejar ya las cosas materiales, vamos a dejar las distracciones y queremos verdaderamente preparar una Navidad espiritual. ¿Para qué? Porque ese es el sentido de la Navidad: contemplar el misterio de la encarnación 9 meses antes, pero del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues vamos a esta meditación número 4 que queremos emprender. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ubi venit plenitudo temporis, misit Deus filium sum. Dice San Pablo, Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, envió Dios a su Hijo. Bueno, vamos a hacer un recuento. Recuerden que Dios, después del pecado de Adán, dejó pasar 4000 años aproximadamente antes de enviar al mundo a su Hijo único como Redentor. Es muy importante. Sabemos que después de ese pecado original de los primeros padres, pues vemos Caín que mata a Abel, a su hermano, y de ahí pues empieza a venir el deterioro espiritual, moral de la humanidad. Y hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, esos 4000 años anteriores realmente fueron de infidelidades, de tinieblas, de oscuridad, de pecado, de ofensas a Dios continuas, etcétera, 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 porque el hombre no encontraba ni el camino ni la fuerza para evitarlo. Por eso estábamos sumidos en las tinieblas, en la ruina, por parte del pecado. El verdadero Dios no era conocido, salvo por algunos fieles, no sé, Noé, Abraham, Moisés, los profetas, los patriarcas, etcétera. Claro que sí, era conocido, y también por el pueblo de Israel, digamos, en algunos momentos. Uno va leyendo el Antiguo Testamento y se va fijando que hay momentos de fidelidad y hay momentos en que prácticamente no da una el pueblo de Israel porque se aleja totalmente de Dios, ¿no? Adorando al que no es el verdadero Dios. Por eso no era conocido, no era adorado, no era seguido, no era escuchado, no reinaba. En cambio reinaba la idolatría. Eran adorados dioses, con minúscula, que eran verdaderos demonios, y la gente, pues con esa incredulidad o desconocimiento y también oscuridad, ceguera por causa de sus pecados, pues no estaban adorando a espíritus o dioses, eran verdaderos demonios, ¿sí? También bestias, piedras. Fíjense, yo cuando estaba pensando en esto y en esta meditación de San Alfonso, de María de Ligorio, yo decía, pero ¿qué estamos haciendo hoy? No, la gente no se pone un cuarzo, no se pone una medalla de oro, una medalla, pero una pulsera de oro que las energías, que te va a quitar el estrés, que no sé cuánto, etc. Y uno dice, pero madre mía, ¿qué estás haciendo? ¿Estás adorando una piedra? O sea, ¿la piedra te va a resolver tus problemas? Ahora tú haces monumentos a bestias, a plantas. Mira la brujería que hay hoy en día en muchos países, y ponen monumentos a bestias. Y tú vas a encontrar la solución de tus problemas ahí. Detrás de muchas de esas bestias están los demonios. No estás adorando a un árbol, estás adorando al mismísimo Satanás. Bueno, pues se repite la historia, ¿no? Pero antes se entendía porque el Salvador no había venido. Ahora nosotros tenemos 2000 años de tener al Salvador en medio de nosotros, pero el pueblo muere, perece por falta de conocimiento. Y si no tiene conocimiento de Dios, pues no tiene la sabiduría de Dios, la sabiduría divina. Bueno, la sabiduría divina difiere la venida del Redentor para preparar el corazón del pueblo
del pueblo elegido para que sea el pueblo garante de la salvación. Y si dan cuenta, fíjense, el pueblo elegido como raza, pues tampoco le reconoció. Después de casi 4,000 años o 4,000 años de preparación, no quiso reconocerle. La luz vino al mundo y los suyos, los que le pertenecía a la luz, no le recibieron. Prefirieron las tinieblas. Bueno, ¿por qué difiere el Dios Padre el envío de su Hijo? Para que nos diéramos cuenta de nuestra impotencia. Era toda una pedagogía para que verdaderamente fuéramos agradecidos, para que conociéramos la malicia, la debilidad del pecado, la fuerza del demonio, que solamente en Dios podíamos encontrar nuestra salvación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Dios es el único remedio para el hombre. Pero tuvo que pasar muchos miles de años para que se dieran cuenta que verdaderamente había un único Dios. ¿Y quién lo reconoció? Un minúsculo grupo de personas hace 2,000 años, ¿sí? María, José y todas las santas que estuvieron a su alrededor. Los apóstoles también, lógicamente, aunque tuvieron sus miedos, sus caídas, sus titubeos, pero también le reconocieron. Después ya de su purificación, pues ya fueron más fieles y hasta el martirio, ¿no? Pero al inicio también los apóstoles estaban pues con muchas dudas por miedo a la persecución que les venía, ¿no? Les venía la cruz y al inicio la rechazan, escapan, después la abrazan con amor. Bueno, así estimamos mucho la grandeza de este beneficio, vamos a agradecer la bondad, el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios no falla, el hombre es el que le falla, pero Él prometió un Salvador, un Mesías, y lo cumplió. Hace 2,000 años envía a su propio Hijo para obtener para nosotros la redención, salvarnos de nuestros pecados. Y esto pues llega a plenitud hace 2,000 años, el tiempo, y fue un momento de gracia única de la historia. Es más, hasta Dios permitió que en aquel momento hubiera paz en toda la humanidad. Vaya que en la humanidad, en su historia, ha habido guerras, pues en ese momento había paz porque tenía que llegar el Hijo de Dios y para entregarse, fíjate, no para reinar con fuerza, a partir de ahora me obedecen todos, sino, eso es muy bonito, ahora lo veremos en la meditación, pues Él viene humilde, sencillo, pobre, porque su reinado es diverso. Su reinado lo hace a través del interior, espiritual sobre todo, del otro mundo, de este mundo no lo es para la vida eterna, y lo hace de una forma discreta, profunda. Bueno, pues envía Dios Padre a comunicar este anuncio a una virgen de Nazaret y le presenta el ángel al arcángel San Gabriel, le presenta el plan de Dios, que ella va a ser madre, que se va a encargar el verbo en su seno, y ella es la que cumple esa grande misión, ¿no? Lógicamente, primero la saluda, la reconoce como la llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres. Ahí es donde ella le avisa que ella ha sido la elegida para ser madre de Dios. Ella humilde, escucha todas estas palabras, se turba porque pues es un grande mensaje y ella pues sabe que es una criaturita simple de Nazaret, mas sin embargo pues el Señor le reconoce esa santidad, esa virtud, esa gracia que Dios le había concedido, inclusive concebida sin pecado y nunca había cometido pecado. Entonces estaba toda llena de gracia su alma, ¿sí? Y de correspondencia libremente, porque ella era fiel. No había otro amor en su corazón que Dios, tanto que su virginidad se la había consagrado totalmente a Él, y así Dios quiso que se preservara virgen, la Santísima Virgen María. No se entregó a ningún varón porque iba a ser la madre de Dios, un corazón muy preparado por parte de Dios y podemos decir también muy correspondido por parte de ella a esas gracias que Dios le otorgó. Entonces se turba, mas sin embargo el ángel la tranquiliza, tú has hallado gracia delante de Dios y todo esto que se realizará será por obra del Espíritu Santo, etcétera, y ya le empieza a hablar de la misión. Será el Emmanuel, el Dios con nosotros, y viene a completar también la promesa de David, que viene el estirpe de David, y su reino no tendrá fin.
viene a inaugurar un reino, precisamente en la cruz, inaugura un reino, que es el reino del amor, el reino de la victoria. Ya el pecado en la cruz de Cristo queda vencido. Entonces, los hombres caen por causa de pecado, se arruinan, pero con la muerte de Cristo parecía que siguen cayendo, pero ahora todo el que quiera puede ser restituido, puede ser elevado a la dignidad de hijo de Dios. Ya el pecado ya no tiene la última palabra, ni las obras de Satanás, la tiene Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vino al mundo, vino a reinar, especialmente en los corazones de los hombres. Tú y yo nos preparamos, nos abrimos a ese amor. Y bueno, la Virgen María acepta ser la Madre de Dios. Fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. Y en ese momento el Espíritu Santo hace su obra, ¿sí? Un grande milagro. El primer milagro y grande milagro en el orden de la gracia, ¿sí? De Cristo. El Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Et verbum caro factum est. Y gracias a este Hijo, y también gracias a la colaboración de esta Madre, pues se ha dado la salvación. Por eso le llamamos la corredentora, porque María participa de esta obra de salvación de una forma única. Es la Madre de los dolores, porque ella entendió muy bien que su misión no era pasear, no era gozar como reina, sabe que es reina porque es Madre de Dios, pero sabe que el plan de Dios pasaba por el padecimiento, por la cruz, por el sacrificio, por la muerte, para resucitar. Y María siempre estuvo al lado de su Hijo cumpliendo esa misión. ¿Qué afectos, qué súplicas surgen en nuestro corazón? Pues primero decir con mucha fuerza, oh Verbo divino, hecho hombre por mí, te encarnaste por amor a mí, te humillaste, fuiste formado pequeño, dependiente de una madre como la Virgen, Te quiero confesar y te reconozco como mi Señor, mi Rey, el Rey del amor. Yo no quiero perderme esa oportunidad de amarte, de adorarte, de alabarte, porque tú has venido a mí. Has venido a establecer tu reino en mi corazón, pero mi corazón está dominado de muchos de tus enemigos, el pecado, la pereza, el demonio, el mundo, mis pasiones, etc. Entonces, ayúdame a que seas el único Señor. Domina en medio de tus enemigos, decía David en un salmo. Dominare in medio inimicorum tuorum. Domina en medio de tus enemigos, Señor. Así lo decía el rey David en un salmo. Entonces, los reyes quieren imponer sus reinos con las armas, en cambio tú nos vas a conquistar con el amor. Fíjate, la pobreza, la humildad, la pureza. Quisiste nacer en un establo, pobre, de una criatura, en un pesebre, con heno, conquistando simplemente, o sea, ahí no hay nada que ver, solo a Jesús. El alrededor no hay nada. ¿Cómo he podido yo ser rebelde ante tanto amor? Un Dios que se encarna por mí y yo sigo dándole la espalda. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Continuamente le fallamos al Señor. Él que es Dios y viene a un pesebre pobre, pasando frío, hambre, en una gruta, niño, después trabajando como carpintero, porque así, y por eso, fíjate, en esa sencillez, docilidad, digamos, honestidad de vida, y todavía es crucificado. Y yo me doy el lujo, digamos así, de ofenderlo, de preferir la esclavitud del pecado antes de que Él domine mi corazón por el amor. Señor, y es la súplica, toma posesión de mi vida. Yo te entrego todo mi corazón, toda mi vida. Acéptala. Enséñame a amar. Yo ya he experimentado tu bondad con esta encarnación. Si meditamos un poquito, sé mi Rey, sé todo y lo único para mí. Y lo único que tenga temor es de ofenderte, de disgustarte, de fallarte. Del resto, solo para ti. Ayúdame, dame esta gracia. Y se lo pedimos de una forma especial a través de la Virgen María. Madre, tú que fuiste fiel a este Rey, a este Hijo tuyo, pues enséñame a ser fiel a este Rey. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos mañana. Seguimos en este caminar de Adviento.